Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más conmigo aquí a otro nuevo tutorial. Se podría decir que esta es la segunda parte del super tutorial que estamos haciendo para enseñaros a cómo poder controlar las revoluciones del ventilador, en este caso de nuestra PlayStation 4 Pro. En la primera parte pues enseñé cómo poder colocar lo que es un potenciómetro. Lo que ocurre que en los modelos PlayStation 4 Pro pues había un inconveniente, solo dejando el potenciómetro. Tendríamos el lado izquierdo modo normal, si lo dejábamos en medio se apagaba el ventilador, muy peligroso, y luego si lo poníamos hacia la derecha se ponía máxima velocidad. Eso era lo único que podíamos controlar con el potenciómetro, nada más. En esta ocasión os traigo este mod o accesorio que es muy sencillo de colocar y no vamos a tener que hacer ningún corte ni nada por el estilo. Bien, como es tan sencillo de colocar, pues voy a alargar un poquito más el tutorial enseñándoos unas pruebas, porque hay mucha gente que me lo pregunta, ¿no?, si realmente es efectivo lo que estamos haciendo aquí. Como podéis ver, tengo la consola encendida y lleva, pues no sé, una hora encendida y se ha estabilizado en unos 63.8, pongamos 64 grados. Aún, ya os digo, está estabilizada. Podemos dejarla ahí un buen rato, además en este tiempo que he estado hablando realmente no se ha movido. Ahora lo que haré será tapar lo que es la entrada de aire que se hizo en su día para ver si surge efecto. Podemos ver que ya ha subido unas milésimas. Vamos a taparlo bien del todo. Podemos ver que ya ha subido a 66,8, sigue subiendo. Y se puede escuchar el ventilador cada vez más fuerte. Eso sí, esto lo tengo en la posición normal, es decir, no está activado todavía. Ahí parece que ya se ha quedado estabilizado en 71 grados, solo tapando la entrada de aire que se hizo en su día. Ahora vamos a quitarlo. Ya vemos cómo va bajando poquito a poquito. Sigue bajando, 66,2, incluso las revoluciones han vuelto a bajar, ya el ventilador está más despacio y más o menos estamos en la temperatura que teníamos antes. Ahora, para ver si es efectivo lo que es el potenciómetro, en este caso yo en esta consola ya tengo puesto este mod que puedo controlarlo al completo, a diferencia que es lo que pasaba en la primera parte, que solo con el potenciómetro, como he dicho, teníamos 3 posiciones. Ahora yo puedo controlarlo a mi antojo. Le doy un poquito más, o a tope. Y ahora veremos cómo baja drásticamente lo que es la temperatura. Estamos en 55 grados y bajando. Bien, pues hemos llegado a unos 48 grados, ahí ya se ha quedado más o menos estable. Como se puede oír, es un poco molesto tener el ventilador a máxima potencia, entonces ahora, si queremos, lo bajamos. Podemos dejar a una velocidad normal, o si queremos lo ponemos en posición normal. Bien, como se ha podido ver, hemos pasado de estar con la consola a posición normal como está ahora, la hemos dejado una hora, se ha puesto en 62 grados. De ahí hemos tapado el orificio, hemos llegado a unos 72 o 73, ahora mismo no me acuerdo. Luego hemos quitado el papel, se ha puesto otra vez a los 60 y algo. Y con el potenciómetro y este mod hemos bajado a 48. Claramente va a empezar a subir otra vez, como se puede comprobar. Pero si queremos que no suba, pues
podemos subirle un poquito las revoluciones. Y a esto me refiero a tener un control total de lo que es la ventilación, vamos. Podemos usar el termómetro que pusimos en su día, el potenciómetro que hemos puesto también anteriormente y el mod que vamos a poner ahora, y más la entrada de aire, pues ya os digo, tenemos control total de la temperatura de nuestra consola. Así que nada, vamos a apagar ya la consola y vamos a empezar a enseñar cómo colocar este accesorio o mod en nuestra consola. Pues bien, vamos ya con lo que es el trabajo. Como digo, es muy sencillo. Lo único que vamos a hacer será lo siguiente. Primero, este mod, os dejaré aquí abajo en la información de este vídeo, pues un enlace donde os llevará al fabricante, y tener en cuenta que hay muchos modelos. Tenéis que buscar el que sea, en este caso para una PlayStation 4 Pro, y que tenga el potenciómetro ya añadido, porque si lo compráis sin el potenciómetro, esto lo único que va a hacer es subir un nivel de temperatura, es decir, no podréis manejarlo a vuestro antojo. En este caso tendréis que comprar este modelo que va recubierto con tubo retráctil de color amarillo, que es el que corresponde a la Pro. Yo lo he quitado para que veáis que no se basa solo en un puente y 4 cables, sino que tiene un chip que controla las revoluciones y o sea, que tiene más electrónica de lo que uno se piensa. Yo por eso lo he quitado para que lo veáis. Bueno, lo que tenemos que hacer, como digo, quitamos el tornillo de la tapa inferior. Yo la he puesto tumbada ya, y como tengo aquí el termómetro he tenido que poner un poquito de esponja. A ver dónde está el tornillo. Aquí. Y ahora tiramos hacia arriba y quitamos la tapa. Vamos a puentearlo. Y entonces en mi lugar no va a surgir efecto. El que va a surgir efecto es el que ya está puesto, porque como se puede ver está cortado los cables. Pero en vuestro caso, si no habéis hecho ninguna modificación anterior a esta, pues simplemente tendréis que hacer esto, puentearlo, y esto lo llevaréis al sitio donde yo tengo ya colocado el potenciómetro, ¿vale? Ahora vamos a hacer, como he dicho, marcar el orificio que vamos a perforar. Esto lo podemos hacer pues con un destornillador de punta muy fina, lo calentamos con un encendedor y lo marcamos. O con un punzón. Yo en este caso pues voy a utilizar un soldador que utilizo exclusivamente para plástico. Entonces, más o menos, marco por aquí. Ahora vamos a quitar la tapa del todo y taladrar. Ahora sí. Bueno, pues vamos a fijar el potenciómetro. Solo vamos a hacer con silicona caliente. La silicona caliente pues es esto de aquí, muy sencillo de encontrar en cualquier bazar de chinos, tiendas de bricolaje, ferreterías, etcétera. Bueno, pues ya tenemos caliente lo que es la pistola de silicona. Vamos a fijar la pieza. Listo. Y vosotros lo único que tendréis es colocar potenciómetro y puentear, y listo. No tendréis que hacer ningún corte aquí, ni raspado, ni nada por el estilo. Bien, vamos a encender la consola. Como podéis ver, este no surge efecto porque como está puenteado se queda anulado, pero el que tengo aquí abajo, eso sería máxima. Se puede ver que tengo control total del ventilador. Pues esto es lo que hace este mod, que ya os digo,
es muy fácil de colocar, aunque veáis aquí mucho cableado, eso es porque, como he comentado, se hizo el primer tutorial para enseñar a colocar solo esto y se tuvo que hacer todo este trabajo, pero vosotros olvidaros de esto, solo tendréis que coger este mod, puentearlo y esto claramente colocarlo donde queráis. Yo, como bueno, se ha podido ver anteriormente, está aquí arriba en la tapa. Pues yo creo que con esto ya está todo hecho. Recordad, si queréis adquirir este mod, pues yo os dejaré aquí abajo en la información de este vídeo un enlace donde os llevará a justamente el modelo exacto para la PlayStation 4 Pro. Y si tenéis Slim, pues compráis el Slim, eso sí, con esto incluido, ¿eh? Si lo compráis sin esto, solo veréis cómo sube un nivel de temperatura y no podréis tener control total, que es lo que se basa en estos tutoriales. Pues nada, yo creo que con esto ya está todo hecho, todo dicho. Como siempre, si os gustó el tutorial, si os sirvió de ayuda, ya sabéis, danos ese like, ese me gusta, que no cuesta absolutamente nada, y con esos gestos podemos seguir día tras día aquí con vosotros. Un servidor, José Luis Atienza, se despide, eso sí, hasta el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.